Video número 25 de toda nuestra serie. Y este video pertenece al módulo de metodología para leer un electrocardiograma. Ya aprendimos que independiente de si el electro nos parece muy feo o muy aterrador, nosotros arrancamos midiendo la frecuencia y ya sabemos hacerlo. Y segundo paso, vamos a trabajar con el ritmo. Nuestro ritmo. Mejor dicho, borremos acá un segundo. Cuando la gente piensa en ritmo, entonces llega y dice, me aprendí todas las arritmias, se llegó el día. No, en realidad, cójala suavecito, porque la verdad de esto es que hay que cogerla con calma, porque no nos vamos a enfrentar a todos los trastornos del ritmo en este video. No, relax. En este video lo que vamos a hacer es tratar de identificar el ritmo sinusal. Para nada vamos a aprendernos todos los trastornos del ritmo en este video. Vamos a definir si el nodo sinusal, que es este que está acá, es el que está comandando las acciones a través de todo el sistema de conducción. Aquí está el nodo AB, las ramas, etcétera, etcétera. Y si es el nodo sinusal el encargado de comandar toda la despolarización del corazón. Entonces, esto es poco, muy lejos de ser poquito. Si nosotros sabemos decir con certeza, si el paciente está en nodo sinusal, sí, o está, perdón, en ritmo sinusal, sí, o está en ritmo sinusal, no, habremos avanzado tremendamente, ¿correcto? Antes de meternos en esto de decir cómo identificamos el ritmo sinusal con certeza, tenemos que ponernos a definir qué es el ritmo realmente. O sea, para que no nos enredemos, cuando nos preguntan por el ritmo es ¿por qué nos están preguntando? Y entonces, en realidad, basta con entender que cuando a uno le preguntan por el ritmo en este electrocardiograma, hacemos una metáfora con una orquesta sinfónica y vamos a decir que nos están preguntando por quién está dirigiendo esta orquesta. Entonces, si hacemos una metáfora, decimos que normalmente este señor, que es el director, lo vamos a llamar Mr. Nodo Sinusal. Normalmente, la mayoría de las veces, ¿cierto? De acá parten los impulsos, las órdenes para que toda la orquesta sincrónicamente trabaje y el concierto se vea y se oiga y se escuche bonito. Por eso la mayoría de las personas están en nodo sinusal, es decir, es este señor el comandante general de la orquesta, ¿correcto? Vamos a suponer entonces, tratemos aquí de cambiar de color, vamos a ver cómo nos funciona el amarillo, que nuestra orquesta se divide como en grupitos celulares, ¿correcto? Y vamos a suponer que todos estos señores de acá, incluyendo todos los violines, todos estos de acá, se llaman el grupo de células auriculares, ¿correcto? Y vamos a suponer que todos estos otros de este lado de acá, rojos, se llaman el grupo de las células ventriculares. Y acá tenemos un área que la llamamos el área de unión. ¿Cómo será que la pintamos morada? El área de unión entre, aquí hay unos músicos, más poquitos, entre las células auriculares que están aquí con amarillo y las células ventriculares que están aquí con rojo. Esto de morado es el área de unión que incluye al nodo AB.
Siendo así la cosa, nosotros tendríamos que decir que en general, ¿cierto? Existen tres posibilidades para establecer quién está dirigiendo la orquesta. La primera, la más común, el ritmo sinusal, cuando la orquesta la dirige el nodo sinusal, nuestro director envía las órdenes a las aurículas y de las aurículas, aquí estaría el primer violín, se transmiten las órdenes a los ventrículos. Normalmente el director de la orquesta le transmite las órdenes simultáneamente a todos los músicos, pero aquí nos toca pues imaginarnos que el señor del nodo sinusal le transmite las órdenes a las aurículas y que de las aurículas van a través del tejido de unión a los ventrículos. Pero hay más posibilidades. También es posible que el director de la orquesta eventualmente se muera o se enferme o se lo lleven o alguna cosa, y entonces es posible que sean las aurículas las que tomen el control de la orquesta y ellas empiecen a mandar las órdenes hacia los ventrículos. Aquí tendríamos los ritmos auriculares. Y también es posible que las células auriculares no controlen el ritmo del corazón, sino que sean las células del área de unión, estas las que se encarguen de controlar toda la orquesta. Entonces estaríamos en los ritmos del área de unión. Y finalmente también es posible que sean las células ventriculares las que controlen la orquesta y entonces estaríamos en los ritmos ventriculares, ¿correcto? Lo que queremos decir con esto es que en lo que nos tenemos que concentrar es en ubicarnos sobre quién dirige nuestra orquesta. Eso es lo que nos están preguntando cuando estamos hablando de ritmo. ¿Quién dirige la orquesta? ¿La dirige el nodo sinusal? ¿La dirigen las aurículas? ¿La dirige el área de unión? ¿La dirigen los ventrículos? Ya tendremos oportunidad de referirnos a todos los trastornos del ritmo cardíaco. Pero toda esta metáfora es para que por ahora, por favor, nos conformemos solo con entender que ritmo se refiere a establecer quién es el director de la orquesta, quién es el encargado de dirigir los impulsos o los latidos del corazón. Hacemos un poquito de limpieza a nuestra orquesta, a nuestro corazón, para que no quede todo esto tan feo. Y ahora sí que entendimos este concepto de lo que es el ritmo, vamos a decir cuándo podemos establecer que un paciente está en ritmo sinusal, es decir, que nuestra orquesta está dirigida por el director usual. Es decir, estamos hablando de que tenemos que establecer unos criterios para poder decir que estamos en ritmo sinusal. Para poder decir que un paciente está en ritmo sinusal, tenemos que mirar simplemente tres cositas. La primera es establecer, ¿correcto?, que la onda P es clara y evidente. No hay que estar inventando dónde está la onda P y dónde no está. Por ejemplo, acá vemos una onda P clara y evidente en D2, onda P clara y evidente. Obsérvense cómo esto parecería muy sencillo, pero miren, por ejemplo, en este ejemplo, acá tenemos un caso de onda P clara ni evidente. En estos casos, a veces las personas empiezan a inventar y dicen, ¿será que esto es una onda P? Pero ¿y esta onda tan rara? ¿Y esta otra? En realidad esto es una fibrilación de la línea de base porque se trata de una fibrilación auricular. O sea que cuando decimos onda P clara y evidente nos estamos refiriendo a esto. Hay una onda P discernible, clara y evidente. Una de las formas
o uno de los trucos que sirve para establecer la presencia de una onda P es mirar que generalmente esa onda P es constante. De manera que cuando uno ve, por ejemplo, una ondita acá y a uno se le ocurre postular que esto puede ser una onda P, uno mira y dice, ay, de pronto está aquí, es otra onda P, y trata de ver si en el tiempo se repite y va a encontrar que eso no es real, de manera que ese arrugadito que uno estaba viendo ahí, pues no corresponde realmente a una onda P. Entonces, lo primero como criterio para establecer que uno está en ritmo sinusal es que existe una onda P clara y evidente, como por ejemplo en este caso de acá de la derecha y en este caso de abajo. Segundo criterio para establecer que una persona está en ritmo sinusal. Hay una onda P por cada. Si nosotros miramos acá, hay una onda P por cada QRS. Este criterio no implica que cada que está presente este criterio quiere decir que estamos en ritmo sinusal. Ahorita vamos a ver que no. Pero es indispensable para que estemos en ritmo sinusal que haya una onda P por cada QRS. Y permítame un segundito, yo traigo un ejemplito que me acabo de acordar que nos va a servir. En este ejemplito tenemos una onda P, un QRS, 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 una onda P, un QRS. Se está prolongando el PR, sí, ya sé, pero donde quiero llegar es que aquí hay una onda P y no hay QRS. Pues hay una onda P y vuelve a aparecer el QRS. Pero acá tenemos un faltante serio de QRS. ¿Quiere decir que no se cumple el criterio y no estamos en ritmo sinusal? No, señores, no es verdad. Sí, hay un bloqueo auriculoventricular en este punto y es un Movitz 1. Pero el ritmo dominante, el director de la orquesta, es el nodo sinusal. Pasó que en uno de los compases, en uno de los movimientos de las órdenes que emitió el director de la orquesta, no se pudo transmitir correctamente, inclusive se transmitió a las aurículas porque hubo onda P, pero no se transmitió, ¿se acuerdan?, a través del área de unión a los ventrículos. Pero eso no quiere decir que no haya director de orquesta, o sea, nodo sinusal. Entonces, sí, el criterio es que hay una onda P por cada QRS, correcto, pero fíjense bien en el sentido en que lo estamos diciendo. Volvemos gracias a la magia de este software, a donde veníamos y decimos que el tercer criterio para definir que estamos en ritmo sinusal es el eje de la onda P. El eje de la onda P debe estar más o menos en 60 grados para establecer que estamos en ritmo sinusal. Hombre, pero no me gusta, ¿cierto? No me gusta simplemente entender eso. Lo que me gusta entender de ese tercer criterio, correcto, del eje de la P, es la razón por la cual un eje más o menos en 60 grados nos indica que estamos en ritmo sinusal. Porque la verdad es que uno no está viendo nunca a las células del nodo sinusal despolarizarse. Uno se imagina que se despolarizaron y que el impulso viene de allá por el eje de la onda P. Aclarémoslo acá en un instante. Miren qué sencillo. Si resulta que este es mi nodo sinusal, que acá está verde, respetemos acá el verdecito, ¿correcto? Si el nodo sinusal está aquí en la desembocadura de la cava superior en la aurícula derecha y las células se despolarizan del tejido auricular en el sentido en que se tienen que despolarizar, aquí la auriculita izquierda, solo veo aquí este pedacito de la aurícula izquierda, producirá un eje en este sentido que marca la flecha. Quiere decir que si yo me paro en D2, voy a ver muy positiva la onda P. Hagamos eso mejor azul. Voy a ver muy positiva la onda P. ¿Por qué? Porque la veo acercarse hacia D2. Si me paro en D2 y veo muy positiva la onda P, yo no he visto
que se despolarizaron las células del nodo sinusal, pero puedo inferir por la dirección de este vector que seguramente el impulso debe venir de acá, ¿correcto? El eje está en D2 de la onda P porque si ustedes revisan, ABL, que está a 90 grados de D2, tiene una P completamente plana, por lo tanto, el eje está en más 60 grados y la onda P en ABR, por supuesto, es muy negativa, no tan positiva como en D2, perdón, porque pues no está a 180 grados de D2 ABR, sino un poquitico menos, entonces la P no es tan negativa como es positiva en D2, pero repito, la clave de esto del eje es entender que uno infiere que un paciente está en sinusal si el eje de la onda P es normal, si el eje de la P está por los lados de 60 grados, porque al estarlo yo deduzco que el impulso debe provenir desde el nodo sinusal y está despolarizando las aurículas en la secuencia correcta. Para terminar, y aunque me haya alargado un poquitico, miremos este electrocardiograma. Cumple inicialmente el criterio de que la P es absolutamente clara y evidente. Cumple con el criterio de que por cada onda P hay un QRS. Criterio 2 perfectamente cumplido. Parecería ritmo sinusal. Sin embargo, esto acá, entre otras cosas, para evitar confusión, es de 2. Entonces, si miramos el eje de la P, podemos ver con muchísima claridad que D2 está muy isodifásica a la P, muy planita. Y por lo tanto, podemos ver que en ABL la P está muy positiva. ¿Qué quiere decir esto? Instante. Quiere decir que las aurículas no se despolarizaron en este sentido. No, señor. Porque D2 está viendo la P isodifásica y ABL la está viendo muy positiva. Las aurículas se despolarizaron en este sentido. Por lo tanto, si las aurículas están despolarizándose en ese sentido, ¿es posible que el impulso se haya originado en el nodo sinusal? Respuesta, no. Es decir, no estamos en ritmo sinusal. De hecho, podemos empezar a concluir que debido a que la P está negativa en D3, negativa en ABF, correcto, isodifásica en D2, este es el origen de la despolarización auricular, es un ritmo de la parte baja o del área de unión o de la parte baja de las aurículas. Esto es lo que tenía para decirles en este video 25 sobre el ritmo.